Hola, ¿cómo están? Hoy día les traje una cápsula de cinemática, en particular lo que se conoce como el lanzamiento proyectil, que es algo muy visto que ayuda a generar algunas intuiciones sobre cómo funciona la aceleración de gravedad y después eso se puede llevar a aceleraciones de distinto tipo o incluso cuando estamos en distintos planetas o objetos, ¿ya? Entonces, la situación que nosotros tenemos, ahí dibujé una especie de edificio que podría tener unas ventanas. Lo importante es que el enunciado dice que desde la azotea del edificio, que tiene 125 metros de altura, o sea, no es un edificio tan alto, se lanza un proyectil que podría ser una especie como de bala, ¿ya? Con una rapidez inicial de 200 metros por segundo y acá le vamos a poner un ángulo de inclinación, le vamos a poner 37 grados porque me parece que 37 grados en general en física se trabaja con grados, no con radianes, aunque también se puede llevar a radianes, pero es más común que se trabaje con grados. Entonces ahí dibujé más o menos la inclinación, 37 grados. Después vamos a decir por qué es interesante ese ángulo. Y nos preguntan tres cosas. Ante todo, como estamos trabajando en sistema internacional, vamos a trabajar todo en metros, todo en segundos. Eh, bueno, metros y segundos para este contexto. Joules si fuera energía, watts si fuera potencia, etcétera. ¿Ya? Sistema internacional. Entonces nos dicen cuánto es el tiempo de caída, o sea, cuánto tiempo desde que se lanza la azotea, asumiendo que no choca con nada, va a chocar con el suelo en algún momento, entonces esto sería en segundos. ¿Ya? El alcance es lo que se conoce como la distancia horizontal que avanza el proyectil. Entonces, esto lo vamos a entregar en metros, ¿ya? Si es muy grande se puede pasar a kilómetros, pero hay que tratar de trabajar las ecuaciones con metros y segundos en este caso. Y la rapidez al impacto, al momento del impacto, esta la vamos a trabajar en metros por segundo porque así es como se trabaja la velocidad en el sistema internacional. Entonces, lo primero que tenemos que suponer es que no hay de alguna forma, no hay ninguna fuerza externa como resistencia del aire o roce, ¿ya? Que haga afectar la velocidad vectorial del cuerpo que estamos lanzando, el cuerpo verde, y que la única fuerza es la fuerza gravitatoria. Entonces, lo que tenemos que definir ahora es muy importante. Tenemos las, las las distintas combinaciones que nosotros queramos, ¿ya? En general, uno elige el sistema de coordenadas de acuerdo a la posición inicial del cuerpo, así no tienes tanto desfase, ¿ya? Pero tenemos que decidir si es que vamos a hacer el eje, lo vamos a hacer en la dirección justo donde parte, en el eje, con respecto al eje horizontal, pero lo que no estamos tan claros, o sea, o pueden haber más opciones, es que podemos definir el eje horizontal justo aquí, donde está el móvil, o a ras de suelo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Si lo hacemos a ras de suelo, la altura inicial va a ser igual a la altura del edificio, que es 125. Si lo hacemos con respecto al punto de partida, con respecto el suelo, con respecto a ese eje, va a ser en menos 125 y eso nos obliga a trabajar con signos negativos. Como el móvil va a subir y después va a tender a bajar, ¿por qué digo subir? Porque tiene una dirección, la rapidez inicial tiene una dirección hacia arriba y hacia la derecha, por lo tanto va a subir hasta que le gane la gravedad coloquial, y después va a empezar a bajar. Por lo tanto, tenemos que tener en mente, si nosotros aquí estamos definiendo el eje X y el eje Y con este sistema de coordenadas, el móvil estaría, o el proyectil mejor dicho, estaría en la posición 0 para el X, 125 para el Y. Entonces, tengan cuidado con dónde definen el eje, o por lo menos definan el eje, esa es la primera cosa. Y en segundo lugar, traten de ser consistentes con el eje que definieron, ¿ya? Lo segundo que vamos a decir es que en cinemática nosotros tenemos que separar idealmente, ya sea por comas, si lo queremos ver vectorial, o en ecuaciones separadas, el movimiento en el eje X y el movimiento con respecto al eje Y, dado mi sistema de coordenadas. Entonces, voy a definir la posición del eje X, primero porque es más sencilla, ¿ya? Y después vamos a comentar cómo sería la posición del eje Y, que tiene muchas más variables porque tenemos la gravedad, ¿ya? Entonces, la ecuación general de la cinemática dice que
Para movimientos de este tipo, vamos a tener o vamos a necesitar conocer la posición inicial, que en mi sistema de referencia es cero, por lo tanto voy a poner un cero para que se entienda por qué. Luego voy a tener que colocar la velocidad inicial, pero la velocidad inicial en el eje X. Entonces ahora voy a aprovechar de comentar ese triángulo, em, lo voy a hacer acá, ese triángulo de 37 grados que es más o menos así, ¿ya? Entonces, lo que uno puede decir es que este triángulo rectángulo, ¿ya? Puede ser aproximadamente con estas unidades ficticias. Por ejemplo, aquí ponemos un 3, aquí ponemos un 4, ¿ya? Entonces ahí veo que ya, perdón, es al revés. Voy a colocar aquí el 3, acá el 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo sé que la tangente de 37 grados es aproximadamente 3 cuartos. ¿Ya? Ahí lo pueden verificar en la calculadora, pero ese es el triángulo que se usa en física en general para aproximar ese ángulo de 37 grados. Entonces se dice que aproximadamente este ángulo sería de 37 grados, lo voy a poner en otro color. Este ángulo, por propiedades de triángulos, tendría que ser 53 grados. Y esto obviamente es 90, y ahí tenemos un triángulo rectángulo cuyos ángulos interiores suman 180, 37 más 53 más 90. El triángulo que tiene base 4, altura 3, y puedo sacar, ocupando el teorema de Pitágoras, cuánto vale la hipotenusa, que este es al cuadrado más 4 al cuadrado, y eso es 5 al cuadrado, por lo tanto pongo un 5 ahí. Eso se puede aproximar y tener, por ejemplo, que el coseno de 37 es aproximadamente el cateto adyacente, que es 4, dividido por el cateto, perdón, por la hipotenusa, que es 5. ¿Ya? Y dicho lo anterior, también se puede aproximar de que seno de 37 grados, bajo esa misma lógica, ahora sería el cateto opuesto, y dividido, perdón, por la hipotenusa. Ahí sí. ¿Ya? Recuerden que esto es lo mismo que decir que seno de 53, voy a ajustar el borrador, que está muy potente, ahí sí, también es 4 quintos, porque ahora, si lo hacemos con respecto al ángulo de los 53 grados, ahora el cateto opuesto sería 4 y la hipotenusa sigue siendo 5, y por supuesto que coseno, perdón, sí, coseno de 53 también sería aproximadamente 3 quintos. ¿Ya? Entonces, esos números nos sirven para no tener que ocupar calculadora y poner el resultado exacto, porque el resultado exacto se parece mucho a esas aproximaciones. De nuevo, estas son aproximaciones. Y eso nos va a servir para simplificar un poco los cálculos. ¿Ya? Entonces, necesito la velocidad en el eje X, o mejor dicho, la rapidez en el eje X inicial. ¿Ya? Entonces yo sé que 200 es la rapidez total. Equivale a decir que es la hipotenusa del triángulo rectángulo que yo ahí hice como con el 5, 4 y 3. Tengo que poner el 5, en lugar del 5 tengo que multiplicarlo por 40 y llegar a 200. Por lo tanto el 3 pasa a ser 12 y el 4 pasa a ser 160, ¿ya? Pero si lo queremos hacer con nociones trigonométricas, vamos a decir que la velocidad en el eje X inicial va a ser 200 por el coseno de el ángulo de 37 grados. Y ahí podemos usar la aproximación en el paso siguiente. Pero esto tiene que estar multiplicado por una variable que es el tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la rapidez, y la rapidez es la integral, perdón, la distancia es la integral de la velocidad multiplicada por el diferencial de tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros integramos, me va a quedar multiplicado por t, porque yo tengo que poner después cuál es mi punto de partida y tengo que integrar entre t y 0, por ejemplo. Me queda t menos 0 multiplicado por esa velocidad o rapidez. ¿Ya? Entonces aquí a este le vamos a llamar b sub x. ¿Ya? Pero ya lo conocemos, ¿vale? Eso. Y ahora tendría que colocar
un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, pero veo que en el eje X, a falta de otro dato, no tenemos aceleraciones, ¿ya? Porque la única aceleración viene en el eje vertical con la aceleración de gravedad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hasta aquí quedaría mi ecuación para la posición para cualquier momento del tiempo durante el lanzamiento del proyectil. Si nosotros colocamos un tiempo, por ejemplo, 2000 segundos, nos va a dar una distancia, pero esa distancia no va a tener interpretación física, ¿ya? Entonces, solamente es relevante entre el lanzamiento del proyectil y hasta que impacta con el suelo, la calzada, un animal, una persona, lo que sea, ¿ya? Entonces, voy a ocupar la aproximación de coseno de 37 grados, que dijimos que era 4 quintos. Entonces, 4 por 200 son 800, dividido por 5 son 160, como habíamos dicho hace unos minutos, o segundos tal vez. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación que nos va a servir para encontrar el alcance, siempre y cuando conozcamos el tiempo del lanzamiento del proyectil, que no lo conocemos aún, ¿ya? Entonces vamos a definir ahora la misma ecuación, pero para el eje vertical. Entonces aquí mucho cuidado, porque la primera parte, probablemente todos definieron el eje en esa posición, tal vez algunos arriba, otros abajo, entonces el X les va a dar probablemente a casi todos igual, ¿ya? Pero el Y es muy distinto si lo hacen arriba o abajo, entonces lo vamos a hacer como está definido ahí en el dibujo. Entonces, dada esa representación de referencias, nosotros tenemos una altura inicial que equivale a la altura del edificio, ¿ya? Podemos despreciar el tamaño del proyectil porque es muy pequeño con respecto a los demás datos. Entonces ponemos simplemente 25 como posición inicial. Y ahora tengo que poner la velocidad en el eje Y inicial multiplicada por el tiempo, igual como hice arriba. Con la diferencia de que ahora va a ser 200 por seno de 37 por t, ¿ya? Y mantengo la velocidad con el signo positivo porque dijimos que hacia arriba era positivo, así como era positivo hacia la derecha en el eje X, que es como habitualmente uno define los sistemas de coordenadas. Pero insisto, todo es modelable según cómo sea planteada la situación. Si el profesor les dice que el edificio está a la derecha y lo lanzan hacia la izquierda, no vayan a complicarse y poner todo negativo. Pueden ajustar los ejes en dirección, ¿ya? Y ahora viene lo diferente. Entonces ahora vamos a colocar un medio. Un medio viene de la integración porque uno tiene que integrar dos veces. Por eso aparece un medio y aparece un tiempo al cuadrado, ¿ya? Dejé un espacio para la aceleración. Y aquí de nuevo depende. Si ustedes colocaron los ejes positivo a la derecha y positivo hacia arriba para el I, la gravedad para este caso va a ir con signo negativo, pero solamente porque la referencia así lo indica. Hay gente que pone menos un medio de G por T cuadrado. Es lo mismo, solamente que yo hago el énfasis en que el un medio es una fórmula que siempre es positivo y el más o el menos depende de mi sistema de referencia y hacia dónde vaya la fuerza o la gravedad, en este caso, con respecto a mi sistema de referencia. ¿Ya? Entonces, con eso ya tengo I de t, que ahora voy a hacer los cálculos. Entonces voy a decir que esto es aproximado porque voy a hacer algunas aproximaciones, la misma aproximación que hice arriba. Entonces 200 por seno 37 son 200 por 3 quintos y 200 por 3 quintos son em, 200 por 3 quintos son 40, 120. 120 T. Ya. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es aproximar el G tal como está sugerido en el enunciado para que ocupemos esa aproximación y lleguemos a lo mismo, pero si no vamos a llegar a un resultado muy parecido. Entonces aquí vamos a poner menos 4,9, vamos a ocupar punto para las cifras decimales, ¿ya? Para ser más internacional. ¿Y por qué 4,9? Porque 9,8 dividido por 2 son menos 4,9, entonces lo vamos a trabajar en decimales, ¿ya? También pueden poner 98 décimos y esos son 49, perdón, 98 medio y esos son, bueno, ustedes ya entienden. No, perdón, 98 dividido por 20, simplificar y pueden poner 49 dividido por 10. Ahí sí lo dije, ya. Entonces, dado nuestro sistema y la pregunta que nos hacen, si nos están preguntando el tiempo de la caída, tenemos que resolver la ecuación. La uno la vamos a dejar en stand-by, le vamos a poner 2 porque es para el segundo paso.
y solamente hicimos la I de t después porque era más difícil, ¿ya? Entonces, para responder la primera pregunta, el tiempo de caída, vamos a preguntarle cuándo eres igual a cero, porque definí el eje así. Si no hubiera definido el eje arriba, por ejemplo, no habría estado a 125 y ya habríamos tenido que igualar eso a menos 125 y hubiéramos llegado a la misma ecuación, porque tenemos que llegar a la misma respuesta. Y esto es lo mismo que decir 4,9 t cuadrado menos 120 t menos 125 igual a cero. ¿Qué hice ahí? Igual a cero, pero además em, cambié el signo para que el término cuadrático fuera positivo, ¿ya? No va a cambiar la respuesta porque multipliqué por menos uno a ambos lados y como es una ecuación y no una inecuación, multiplicar por menos uno a ambos lados no altera nada, ¿ya? Entonces, seguimos. ¿Qué voy a hacer? Podría hacer factorización y todo, pero como los números son incómodos, lo que voy a hacer es aplicar directamente la ecuación de segundo grado. Entonces, la ecuación de segundo grado dice que esto va a ser igual, no aproximadamente, porque no estamos aproximando todavía, eh, el término que acompaña el t, cambiándole el signo, por lo tanto, 120, ¿ya? Y ahora voy a hacer un comentario sobre el más menos, ¿ya? Vamos a colocar el más menos por ahora. Y ahora vamos a colocar el cuadrado del primero, que yo sé que es 144 con dos ceros, pero voy a aprovechar de hacer los otros cálculos. Entonces aquí voy a poner que esto es el cuadrado de 120, que es 14.400. Y ahora muy importante los signos. Menos 4 por la multiplicación de 4,9 y menos 125. Entonces ahora va a ser positivo por 125 por 4,9. Ya, y eso me da más por el menos que está aquí, 2.450. Ya. Y aquí lo voy a dividir por el doble del 4,9, solo voy a dividir por 9,8. Es lo mismo que dividirlo por g. ¿Ya? También uno puede dejar el resultado en términos de g y así no lo está aproximando, ¿ya? Pero es demasiado purista porque en física en general queremos un resultado estimado porque eh, estamos modelando una situación. Entonces, en el fondo es como para tener un orden de magnitud de lo que va a pasar. ¿Ya? No tiene que ser tan preciso porque no estamos trabajando con física nuclear. Bueno, y ahora voy a comentar sobre el más menos. Entonces, volviendo un poco atrás, cuando yo tengo una paramétrica, porque esto es una paramétrica, porque depende de un parámetro t que yo inventé, que es el número de segundos, y por lo tanto, para que yo esté dentro de la trayectoria, tengo que reemplazar el mismo t, tanto en el x como en el y, para tener una posición determinada, ¿ya? Y aquí es donde uno habla, y lo voy a hacer en otro color, de lo que se conoce como un movimiento parabólico. Lo voy a hacer con un color gris. Entonces, por lo tanto, esto va a ser algo así. Y va a llegar aquí y va a explotar o va a hacer un boom con el piso, ¿ya? Y de hecho nos interesa conocer cuál es su rapidez, que ahora va a apuntar hacia abajo y hacia la derecha. Y como la altura es alta, vamos a decir de que su vector, su módulo es más grande que el inicial probablemente, ¿ya? Pero entonces, cuando yo le pregunté a la paramétrica dónde era cero, también se generó una paramétrica para los t negativos. Y por supuesto que hay simetría entre los números y todo. Entonces, cuidado. Cuando yo le digo a la paramétrica, ¿dónde pasas por i igual a cero? Tengo que ver cuál parte de la parábola tiene interpretación y cuál no. Me interesa lo que pasa a la derecha, ¿ya? Y si mi punto de referencia es con t igual a cero, lo que pasa a la derecha es para tiempos positivos, lo que pasa a la izquierda son para tiempos negativos. Por lo tanto, aquí yo me podría haber dado cuenta que el 14.400 más 2.450 en raíz cuadrada es mucho más grande que el 120. Por lo tanto, solamente vamos a considerar el más de esta fórmula porque decimos que los t tienen que ser positivos para que tengan interpretación física. Entonces, ahora sí, voy a hacer el resto de los cálculos. Entonces, estos 14.400 más 2.450 bajo raíz. Eso nos da aproximadamente 129. Se lo sumamos al 120
y dividimos por 9,8 y lo voy a escribir con solamente dos decimales. Esto es igual a 25,49. ¿Ya? Si alguien quiere aproximar con 10, la aceleración de gravedad me refiero, va a llegar a 25 exacto. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo con 9,8 para que vean que, uno, para ser un poco más exacto y para que vean que no cambia mucho la respuesta. ¿Ya? Entonces ya tendríamos respondida la pregunta A. ¿Cuánto tiempo está el proyectil hasta que tiene su triste destino en el fondo del abismo? 25,49 segundos. Es mucho más, no sé si mucho más tiempo, pero es más tiempo que si simplemente dejamos caer. Eso lo pueden verificar también. Bueno, entonces, para responder la pregunta B, esta es la pregunta A, ya 25 segundos, o sea, entre 0 y 1 minuto, un poco menos de 30 segundos. ¿Ya? La respuesta B, conociendo el tiempo, ya por eso aquí hay que tener cuidado, porque si cometemos un error al principio, vamos a tener error de arrastre. ¿Ya? Entonces vamos a decir de que el alcance se define como la velocidad, perdón, la distancia dado el tiempo de caída del proyectil. Entonces, tenemos que evaluar en t igual a 25,49. La ecuación de x es mucho más sencilla, simplemente 16 por el número del tiempo, ¿ya? Recuerden de que es la integral de la velocidad por el diferencial de tiempo. Y esto se lo quieren aproximar. Este también lo vamos a dejar con algunos decimales, son 4078,49. Dejémoslo con dos decimales. 49,1, si a alguien le interesan los milímetros. Y estos son, por supuesto, metros. Y esa sería la velocidad de alcance, perdón, la distancia de alcance del proyectil. Es una velocidad, es una distancia larga, son aproximadamente, si alguien lo quiere en kilómetros, son aproximadamente 4,1 kilómetros. ¿Ya? ¿Ya? Porque estamos hablando de un proyectil de guerra, porque lo lanzamos a 200 metros por segundo, o sea, como la velocidad de una bala o un cañonazo, entonces son números grandes. Entonces, también en física es muy importante que si yo estoy tirando una pelotita hacia arriba y mi respuesta me dice que se demora en caer 200 segundos, probablemente cometí algún error. Entonces hay que tener algunas nociones de que si las distancias son largas, claro, los tiempos de vuelo son un poco más largos, pero en general tener como cierto feeling con la sensibilidad de los números, ¿ya? Entonces eso es muy importante también, ¿ya? Entonces vamos a borrar un poco y vamos a comentar sobre la rapidez, porque ahí me interesa un concepto que es clave. Entonces vamos a decir de que ya tenemos respondidas las dos preguntas. El tiempo caída son, dijimos, 25,49 segundos. ¿Ya? Y esta la vamos a dejar en kilómetros, para no escribir tanto, 4,1 kilómetros. También hay profesores que especifican cuántos decimales, etcétera. Pero no me quiero enredar con eso. Bueno, entonces, ya que tenemos la información sobre el tiempo y la distancia, ¿ya? La posición, mejor dicho, ¿ya? Sabemos que este punto es 4,1 kilómetros, o sea, es 4.100, si lo queremos aproximar así, coma cero, ¿ya? Si lo quieren ver como un sistema de coordenadas. Pero ahora vamos a hablar de rapidez y nosotros solamente teníamos la rapidez inicial, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la rapidez final o rapidez intermedia, porque me pueden preguntar, la gracia de estas ecuaciones tan útiles es que me pueden preguntar en cualquier momento ahora que las tengo modeladas, ¿ya? Pero en general siempre me van a preguntar momentos claves o me van a decir el tiempo, ¿ya? Entonces, para la letra C, vamos a hablar de un concepto que tiene que ver con lo que es la velocidad, ¿ya? Que también es un vector.
Y la velocidad la vamos a definir como la derivada de x, coma, la derivada de y. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos diciendo es que conocemos la posición en todo momento por las leyes que estamos enunciando, de que en el eje horizontal no hay fuerzas externas, por lo tanto la velocidad siempre en el eje X es constante, por lo tanto ese móvil solo avanza hasta que algo lo interrumpa, hasta que choca. Y en el Y tenemos la gravedad, por lo tanto, la velocidad en el eje Y va a ser el cambio de posición en todo momento, que al principio va a ser hacia arriba, va a llegar un momento donde la velocidad en el eje vertical va a ser cero, que es el punto máximo, ¿ya? Y después va a empezar a bajar. Por lo tanto, la velocidad va a apuntar hacia abajo. Entonces, vamos a decir que las velocidades en todo momento son paralelas o tangentes, si alguien lo prefiere así, a la trayectoria. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando del concepto de recta tangente, aparece la derivada, ¿ya? Yo sé que hay otra interpretación, pero esa es la interpretación más matemática, ¿ya? Entonces, la derivada de x con respecto a t va a ser simplemente la derivada de 160, o sea, simplemente 160. Y eso es lo que estábamos hablando hace un rato. 160 es constante porque la velocidad en el eje X no cambia, porque no hay fuerzas, ¿ya? En cambio, en el eje Y sí van a cambiar porque está la aceleración de gravedad que apunta hacia abajo. Por lo tanto, va a tender a frenar primero los móviles que van hacia arriba y después acelerarlos cuando empiezan a caer, ¿ya? Entonces, la derivada de la ecuación y va a ser 125 derivado de cero, porque es una constante, más 120 por t, 120t, o sea, 120 simplemente. La derivada de 120t, 120. Y la derivada de menos 4,9 por t al cuadrado va a ser menos g por t, o, si lo preferimos, 9,8 por t. Notamos que si derivamos una segunda vez, que no lo vamos a hacer, la derivada de 160 es cero y la derivada de 120 menos 9,8 va a ser menos 0,8. Si derivamos una segunda vez, llegamos a una aceleración. Y la aceleración tiene que ser menos 9,8 hacia abajo, por cómo están definidos los ejes, porque eso explica la aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces tenemos velocidad, entonces tenemos la velocidad en cualquier momento. Entonces a mí me interesa la velocidad en el punto de impacto, la velocidad vectorial, ¿ya? Y eso, el punto de impacto dijimos que era 25,49. Entonces voy a evaluar en 25,49. Por supuesto que la coordenada X no va a cambiar en nada. Sigue siendo 160, porque 160 para cualquier valor de t dentro del experimento, ¿ya? Y ahora voy a reemplazar, aquí voy a decir 120 menos 9,8 por 25,49, que es una aproximación. 120 menos 9,8 por 25,49. Y esto es menos 129 punto, lo vamos a aproximar en 80. Vamos a obviar el último decimal. Entonces, esa sería la velocidad en el eje X. La vamos a anotar aquí con un color verde. La velocidad en el eje X siempre dijimos que era 160 en cualquier momento. Escribí cualquier cosa. Ahora sí. Recordemos de que estamos haciendo vectores, flechas referenciales para guiarnos, porque el sistema de coordenadas es solamente para posiciones y distancias. Y la otra componente va hacia abajo, es esta. Vamos a alargar un poco esto, para que me quede el triángulo rectángulo. Y este mide menos 129,80, que no está a escala. ¿Ya? Entonces a mí lo que me interesa es calcular este módulo, que es la hipotenusa. ¿Ya? Por lo tanto, la hipotenusa le vamos a llamar rapidez, le vamos a llamar R. Lo vamos a calcular como la raíz cuadrada, porque es una hipotenusa, de base al cuadrado más altura al cuadrado.
y este lo vamos a aproximar también. Entonces vamos a decir que estos son 160 al cuadrado. El cuadrado del otro va a corregir el signo negativo, por lo tanto el resultado siempre es positivo. Y esto vamos a decir de que son 206, con dos decimales también, punto 03, y tienen que ser metros por segundo, porque si elevamos al cuadrado las velocidades, son metros cuadrados dividido por segundo cuadrado, que no tiene una interpretación física clara, pero después cuando sacamos raíz cuadrada, vuelven a estar los metros por segundo sin los cuadrados, ¿ya? Entonces, hasta aquí el video del lanzamiento del proyectil. Recordemos de que llegamos a las mismas respuestas, independiente de los ejes de referencia que nosotros hayamos elegido. Suscríbanse al canal si les gustó el video. Yo soy Natomáticas. Yo soy Natolino y esto es Natomáticas. Y como siempre, muchas gracias por ver el video. Espero que se vea bien. Y nada, hasta la próxima. Que estén bien. Chao.